Hola, ¿cómo les va? Soy Lima Unión 1, Charlie Oscar Papa. Y en este video lo que vamos a ver es cómo hacer para subir a Log de Argentina y a otras plataformas nuestro libro de guardia electrónico. Como les expliqué en este video, a ver, ya se los muestro. Configurar libro de guardia gratuito Log 4 OM2. Bueno, si miran este video, les enseño cómo se configura y cómo se pone en marcha. Para ponerlo en marcha, con que configuren la base de datos y los datos de la estación es suficiente. Si quieren dejarlo más prolijo y más completo, configuran el CAT y demás opciones que trae. Bueno, el libro de guardia yo les voy a mostrar. Acá estoy en otra máquina, estoy a través de escritorio remoto. Y fíjense, el último contacto que tengo cargado es con Lima Unión 9 Foxtrot Lima Eco. Yo el libro de guardia lo tengo, el portable, lo tengo en esta carpeta y está abierto en las dos máquinas a la vez. ¿Por qué? Porque yo acá cargo todo lo de DMR. Como no está el CAT, no se me cambian estos datos. Yo agarro, voy ingresando licencias, automáticamente me va a poner la hora del QSO, suponiendo que ahora estoy hablando con Daniel, le doy un enter y estoy grabando ese contacto. Estoy hablando con otro colega, con 9 Charlie Zulu Bravo, aprieto enter y ven que no varía nada. Si estuviera en la misma máquina que estoy haciendo FT8, me iría mezclando el CAT, el modo, la frecuencia y demás. Yo por eso lo utilizo en dos máquinas abierto a la vez. En la que estoy haciendo FT8, como en este caso, se las dejo a propósito, se los muestro a propósito para que vean. Yo ahora estoy tratando de contactar con esa estación de Perú y automáticamente voy a ver reflejado el contacto acá, pese a que está trabajando por red. Bueno, mientras va haciendo eso, nosotros vamos con la parte que nos interesa, pero le quería mostrar otra funcionalidad que tiene el programa. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros acá vamos cargando los contactos. Le muestro rápidamente lo primordial que tienen que configurar, que es configuración, información de estación. Con que completen esta sola solapa y pongan guardar y aplicar, es suficiente. Con estos datos ya pueden generar archivos ADIF. ¿Qué van a hacer? Van a empezar a cargar contactos y después van a ir a fila, ejecutar backup. En los otros videos que están más completos, tienen la opción de ir acá a External Service y pueden ir subiendo automático, pero bueno, vamos por lo básico, por la gente que no tiene conocimientos y quiere empezar a hacer el libro de guardia en la PC. Bueno, como les dije, configuran los datos de estación y ya lo empiezan a usar. Después, cada vez que lo cierran, se hace automático el backup. Pero si lo quieren hacer manual, para no cerrarlo, como yo en este caso, y quiero cargar en QRZ, en Club Log, en LoteW o en otra plataforma, el archivo ADI me queda actualizado a este último contacto que está grabado. Vamos a ver cómo viene FT8, vamos a cambiar de estación, así puedo explicarles el ejemplo que les decía. Bueno, fila, ejecutar backup, fíjense que son las 22:41. Vamos a log de Argentina. Hay muchos que no saben cómo se carga el archivo ADIF, así que les voy a explicar cómo se hace. Ingresamos a la cuenta, ingreso. Una vez que ingreso, vengo a QSO, subir ADIF. Yo subo
todo el ADIF, no mezclo, no saco solamente las estaciones argentinas, lo hace solo la página. Vengo acá a la carpeta donde lo instalé, en mi caso Google Drive, por eso lo tengo actualizado en todas las máquinas en simultáneo. Recomiendo instalar la versión portable, como lo expliqué en el video que explico cómo se instala. Lo cargan en el Drive si quieren y se mantiene actualizado y lo pueden usar multiterminal como hago yo en este caso. Van a configuración, backup y habíamos dicho 2241. 2241. Histórico, y acá a las 2241 tenemos el archivo ADIF que acabo de generar. Lo selecciono y pongo enviar archivo. Si ustedes ven acá, yo tengo 827 QSO. Vamos a la página. Bueno, justo no me lo mostró, pero ahora calculo que en el total me lo va a mostrar. Para que vean que lo subo completo y solamente deja subir a la plataforma lo que necesita. Bueno, totales me había tomado 860 de los 827, no sé por qué, puede ser porque los que ya tenía cargados. Y agregó 7 que no estaban cargados. Voy a log y el último que tiene que aparecer acá es FLE. Bueno, y en este caso agregó 2 más que están en la otra máquina. A ver. Acá está, todavía yo no los veo reflejados, pero ya están, ¿ven? Estos 3 contactos están en el otro libro, o sea, en la otra sesión del libro de guardia. Pero no hay problema, la base de datos después compila todo, no se pierde ningún contacto. Bueno, volvamos acá. Ahí yo ya subí a log de Argentina. Si yo quiero subir a QRZ, vengo a QRZ, vengo a My Logbook, vengo a Setting y acá tengo un botón que me dice importar a DIF. Importo, selecciono el archivo, ¿qué ruta le voy a dar? La misma. Configuración, backup, histórico y selecciono este. Le doy importar y me lo sube. Si yo lo subí al OTW con el TQSL, que lo tengo en esta máquina, TQSL, la ventaja de hacerlo con el Drive es que en esta máquina, en el servidor, lo tengo actualizado. Vengo a histórico, 2241, ¿ven? Lo agarro de acá, selecciono el certificado, que el que quiera implementarlo OTW también lo puede hacer. Y EQSL lo maneja todo este mismo programa. Y ClubLog y HRDlog.net. Bueno, vamos a subir al OTW. Le pongo que sí. Aceptar. Ignoro. Ahí estoy subiendo los 870 y pico de contactos. Vamos a ver cuál era el último que teníamos acá. Esto, con este botón, en este enlace, yo pongo acá lo que subo. Acá me va a mostrar lo más reciente que subí. Acá me está figurando Lima Unión 3 Delta Charlie Sierra, el último que tengo subido. Tarda en refrescar, pero a veces van a probar y va a estar lo último. Vamos a ver cómo va. Subir de nuevo todo. Yo en este caso le voy a poner que sí, porque hice unas correcciones en el libro de guardia y quiero que me suba completo. No el parcial, sino el total. Ahí está. Acá me dice que subió 850. Que es el backup que tenía actualizado. Me faltan los contactos de la otra máquina, pero bueno, a ustedes eso no les va a pasar.
pero se lo quería mostrar también para los que les interese usarlo multitarea, multisesión. Bueno, vamos ahora a la página, vamos a ver si lo refrescó, no creo, porque demora. Bueno, después acá ustedes chequean hasta dónde subieron. Y lo que recibimos, las confirmaciones, las van a ver acá, con este botón, con QSL más reciente. O sea, el último que me confirmó fue Lima Unión 6 Hotel Sierra Alfa. Y después todas estas que figuran acá y así sucesivamente. Vamos chequeando qué países nos fueron confirmando. Y esto mismo que tenemos confirmado acá, lo podemos importar en QRZ. Vinculamos, como explico en otro video, importamos acá. Yo le voy a poner el password y le voy a decir que importe las últimas QSLs recibidas a través de QRZ. Y ahí me agregó una nueva confirmación. Que van a llegar más, lo que pasa que todavía no procesó el servidor lo que cargué. Pero después, más tarde, acá ya procesó, ¿ven? Acá me subió todos los contactos, ¿ven? Voy de vuelta acá, ven que demora un cachito, no es instantáneo, pero ya ahí me cargó todo. Si yo vuelvo acá, cierro, vengo acá, importar, y le pongo que importe, ahora seguramente me va a descargar y me va a agregar, bueno, todavía no, fíjense, yo el último que tengo es el que estaba, todavía no me descargó, pero automáticamente me va a escribir todo lo que subí al OTW. Entonces el paso ese lo tenemos, no hace falta que lo subamos acá, lo podemos manejar directamente con el OTW importando y se va a escribir lo que no tengamos escrito acá, los contactos que no tengamos cargados. Y después una plataforma muy completa y muy interesante que se merece un video entero es esta, ClubLog. Venimos a Upload, ponemos acá que mezcle con lo que está, selecciono de qué licencia quiero subir, selecciono el archivo y le voy a dar otra vez la misma ruta. El archivo generado 2241, le digo que lo suba y ahí me va a subir todo completo. Bueno, con este programa, el Log4OM, yo tengo todo automatizado, salvo lo de QRZ, que para hacerlo automático necesita una suscripción paga, lo cual yo opté por no hacerlo. Después, este programa me está generando un archivo web en tiempo real. Si yo les muestro acá, en mi página web, yo tengo acá esta, que es directamente, vamos a ver si hay algún QSO para hacer, así, a ver si contesta el ucraniano. En este tenemos, no hay nada todavía, nuevo. Volvemos acá. Acá yo tengo el log en tiempo real, cada 30 segundos se actualiza, que es la réplica de lo que tengo en mi libro de guardia. Por eso lo tengo. ¿Para qué? Un contacto me dice, Hernán, hablamos el año pasado, el 23 de julio a las 2 de la mañana en 40. Si yo estoy ocupado y no le puedo pasar la fecha, le digo, entra a mi página y fíjate. Entonces él, como dice acá, search, para buscar el QSO, aprieta control F y vamos a suponer que el que me está llamando es Daniel, LU3DJ. Y ahí me va a pasar, me va a mostrar los contactos que tengo con él. Él se va a poder buscar acá, control F, LU3 Delta Juliet 1. Y bueno, acá con la licencia nueva todavía con Dani no tengo. Pero por ejemplo, con 9 Charlie Zulu Bravo sí. Entonces acá Alberto, si quisiera saber por qué no se confirmó el contacto, acá tiene los datos exactos como yo lo tengo cargado en mi libro de guardia. Aprieto control F
Hay dos contactos, vamos a ver uno y ahí tenemos el otro. Bueno, después acá yo tengo configurado Club Log en tiempo real, va subiendo en tiempo real los contactos. Este es el live stream, que también hace lo mismo. Acá está todo el libro completo, que llevo ahora en 10 días de L1 COP. Acá tengo el QRZ, el parcial, y acá tengo el DHRD. Todo esto con este programa, que hace todo solo. Lo único que yo tengo que hacer, EQSL lo hace automático el programa este. El único que tengo que cargar manual es log de Argentina, porque QRZ directamente cada tanto vengo e importo lo del OTW como les expliqué recién. Bueno, les voy a mostrar acá en mi canal está el libro de guardia gratuito log 4 OM2 configuración básica, y para los que quieran seguir buscando funciones está este que subí recientemente, explorando más funciones. Después acá mismo, para los que quieran hacerse la cuenta en QRZ y demás, está bien a videos, y acá tenemos el que le mostré recién del libro de guardia, el otro del libro de guardia, la parte 1. Después tienen bueno, herramientas para FT8, cómo crear la cuenta en LOTW, aquellos que no la tengan creada, se hacen una siguiendo este tutorial, y cómo usar QRZ y exportar los datos que tengamos cargados. Por ahí muchos empezamos a usar QRZ hace muchos años y tenemos el ADIF y si no pagamos no lo podemos bajar. Con este método que yo les explico en este video lo pueden bajar gratuitamente y lo incorporan a Log4M y les queda todo actualizado. Cualquier duda me consultan en los comentarios y si se los puede ayudar no hay ningún problema. Pero dejen todas las dudas y consultas que tengan en los comentarios del video, así otros usuarios que por ahí tengan la misma duda, a futuro, leyendo los comentarios, la pueden resolver. Espero que les sirva. Vamos a ver si acá hubo alguna novedad. A ver, vamos a aguantar un cachito que les quiero mostrar eso de cómo replica. Vamos a chequear acá. Vamos a venir al log. Último contacto. Lima Unión 9, Charlie, Hotel Lima. ¿Ven que pestanea? Porque yo lo tengo que refresque cada 30 segundos. A ver, ahí contestó, perfecto. Ahora se va a hacer el contacto. Fíjense que acá se va a actualizar. No sé si lo ven bien ahí ustedes porque estoy por remoto. Lima Unión 9, Charlie Hotel Lima es el último QSO. Yo lo tengo automatizado para que me importe de WSJT, así, o JTDX, así no tengo que hacer nada. A ver qué pasa. Ahí está, 73. Ahí automáticamente se me va a guardar acá. Fíjense que va en unos segundos,
se va a refrescar la pantalla y me va a aparecer el contacto ahí. Yo lo puedo apurar acá con refresh. Todavía no lo cerró. Ahí está. Venimos acá. Ahí está, ahí lo agregó. Alfa xilófono fósforo. Vengo a la página y todavía no está. Pero, fíjense que sin tocar nada, va a aparecer el contacto automáticamente. Lo mismo acá. En Club Log, en el Live Stream o en este de acá. Fíjense que está, les dejo acá que tenemos las dos vistas. Son dos plataformas distintas. Esto es directamente algo interno con el programa de Log en mi computadora. Y esto es con la plataforma automatizada de Club Log. Acá ya me lo subió. Lima Unión 2 alfa xilófono fósforo. Y ahora en breve lo va a mostrar seguramente Club Log. Si venimos acá, que tengo en pantalla grande mi logbook en tiempo real, como verán, está cargado. Vamos a esperar unos segundos más. Esto es muy cómodo, el live stream es muy cómodo para cuando estamos haciendo expediciones o estamos haciendo DX. Es muy útil tener esta posibilidad. Bueno, Club Log está remolón. Perdón, capaz que tenía que actualizar yo. Sí, tenía que yo refrescar la página. Ahí está. Ahí actualicé la página y lo cargo. Generalmente suben bastante sincronizados los dos. Y acá también tiene que estar en la abreviatura. Bueno, esta vista sirve para saber si contactamos. Por ejemplo, ustedes quieren saber, Luca, ¿quiere saber si tiene un contacto conmigo? Aprieta Lima Whisky 8 Delta Alfa Lima, Enter. Y sabe que tenemos los contactos hechos. 3 contactos cargados. Esto lo saco. Y después hay otra parte. Yo puse. Está bien, tengo esta acá. Lo tengo con la vista grande. Está bien, tengo el banner grande que después se achica. El Log Search, que ya lo deben de conocer de alguna actividad, de alguna expedición o lo que fuera. Y si no acá, aprieta Control F. Lima Whisky 8 Delta Alfa Lima. Y tengo 3 contactos en mi logbook y él saca los datos para confirmar perfectamente, porque lo que no tiene las plataformas como QRZ y demás es el horario. En cambio, cuando nosotros compartimos el log en tiempo real con este programa, la ventaja es que confirmar es muy fácil, porque están los datos del QSO en UTC directamente en línea. Como les decía, espero que les sirva y cualquier cosa me la hacen saber en los comentarios. Chau, chau, 7-3.